Hola a todos. Es un honor estar aquí, primera vez de CRT en un caso en vivo en el Congreso de Solasi. Casi es un honor poder verte a vos y a tu equipo. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí hoy a la mañana. Quisiera presentar al equipo, el doctor Heider y el doctor Bendor, el doctor Hashim, que vamos a hacer este procedimiento. Seguramente estamos a tiempo, entonces vamos a poder completarlo a tiempo. Buenos días a todos. El caso es de una paciente de 82 años con hiperlipidemia, CKD y creatinina 1.4. Ingresó con dolor en el pecho y NSTEMI, con alta sensibilidad, troponina. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Lo que observan es una lesión ostial con enfermedad en el tronco coronario principal. Observen en el panel, siéntense en el panel derecho y observen la arteria descendente. Y aquí tenemos la oclusión. Pasamos a la próxima diapositiva. Es principalmente una hipoquinesis en la pared inferior. Próxima diapositiva. En resumen, entonces, tenemos una paciente de 82 años, NSTEMI, altamente calcificado, 90% ostial y 100% en la arteria coronaria derecha. Las sugerencias de manejo. ¿Cuál es tu plan? El doctor Sharma también está. Le vamos a preguntar qué piensa. Y bueno, le vamos a preguntar si necesita soporte para realizar este procedimiento. Samir, ¿qué pensás? Creo que el entorno es claramente calcificado, que puede desarrollar complicaciones en el catéter, si bien no es una disfunción alveolar muy importante, pero sabemos hoy que utilizando un soporte hace que el procedimiento sea tranquilo y nos deja hacer justamente lo que tenemos que hacer con tranquilidad. Y aquí, ¿qué tipo de lesión para poder personalizar? Porque hay distintos dispositivos que se pueden elegir. Otra pregunta es si se haría femoral o radial. Sería otra opción. Todos dicen radial, pero para mí yo sería más conservador. Yo iría por femoral. Radial para este caso. Yo levanto la mano a favor de femoral, 100%. Creo que el mensaje clave es obviamente ocuparnos de lesión sin distraernos por el soporte, y hay otras cosas que complican la situación más de lo que es. Entonces, entonces a lo mejor el soporte sería una opción. Podemos utilizar un balón, pero creo que podríamos hacerlo sin soporte. Depende obviamente de las imágenes que obtenemos y las modalidades de tratamiento, pero creo que antes de la tomografía les muestro lo que hicimos.
femoral y tenemos mucho soporte y les muestro. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? La primera imagen se puede, probablemente este sería el primer error. Es decir, apenas colocamos la guía, vemos una disminución en la presión. Entonces, y luego volvimos a colocar la guía, porque la tomografía, es decir, tomamos un pequeño balón 2.0 para que haya un lugar para la OCT y luego hicimos la OCT directamente. Buenos días a todos. A ver si podemos mostrar la OCT a la audiencia. Y la hemodinámica del paciente. La hemodinámica de la presión es de 180/80. Sin la guía. Entonces, creo que tenemos alguna reserva cuando consideramos un soporte, como por ejemplo un balón de contrapulsión. ¿Por qué seleccionaron un OCT en lugar de IBUS? Porque esta paciente tiene creatinina de 1.4, tal vez IBUS sería una mejor opción que OST. Es verdad y gracias por la pregunta. Ya lo voy a abordar en dos aspectos en un momentito, pero con el IBUS versus OST hay superioridad para OST claramente, no para definir la presencia de calcio, sino para describir, las características del calcio. Y no es un calcio superficial, sino que es bien profundo y el espesor, el grosor. Y el OCT con IBUS, vamos a poder ver el calcio, vamos a poder como la sombra, pero es muy difícil poder identificar o definir el espesor del calcio. Por eso justamente en mi práctica prefiero OST, no para identificar calcio, sino también más para comprenderlo mejor. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, siempre es un problema para mí utilizar OST en el laboratorio. Cuando tenemos este tipo de casos, he desarrollado, cuando hago, por ejemplo, OST, hago retracciones manuales que me permite hacer un contraste y lo hago manualmente y eso nos ahorra tiempo y también ahorra contraste porque no tenemos que esperar que la máquina automáticamente lo haga. Entonces, eso por un lado. Y en este caso estamos en la arteria descendente ostial, que no necesito hacer un recorrido total, un recorrido completo. Puedo comenzar con la inyección porque estoy muy proximal. Entonces, apenas vea el contraste que se desvanece, hago una retracción. Esta retracción se hizo con un 6,2. Si hubiese hecho normal, sí. La única diferencia es cambiar el setting, los parámetros en la máquina, en el dispositivo, para que indica que el medio no es contraste, sí. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Ahora, tengo una pregunta. También el OCT te va a ayudar a identificar la lesión bien individual y determinar de qué tipo de stent, qué longitud vas a necesitar, porque si se usa uno muy largo va a ser muy focal con respecto a la lesión. Sí, totalmente correcto. Ahora los voy a llevar. Esta es la D y la P. Estoy retrayendo a la arteria anterior descendente y
Aquí abajo tenemos contraste, perdón, porque la lesión está muy constricta y se genera turbulencia en cuanto al flujo, pero se puede identificar con facilidad que esta es la íntima y aquí, precisamente aquí, lo voy a marcar. Este es el calcio. Así se ve el calcio en la OCT. La diferencia es con baja tonación, está bien demarcada, podemos ver detrás, a diferencia de IBUS. Si tienen la guía de IBUS, sáquenla porque aquí hay una diferencia. Tiene esta forma en forma de riñón. Este es el nódulo calcificado de esta parte, de este lado. Obviamente que tenemos más calcio aquí, pero la imagen está interrumpida por el artefacto, que es esta forma cónica, que es el artefacto que produce la guía. Y que comienza el calcio de aquí, da toda la vuelta. Aquí tenemos tenemos un medio de adventicia y esto es calcio bien grueso. Ya les mido en un ratito el espesor. Este calcio desde aquí hasta aquí, el otro extremo, es 0,04 milímetros, 0,4 milímetros. Y esto es definido en los distintos registros como un calcio grueso. Ahora, si bajamos hacia proximal, hay distintas características de placa. Tenemos tejido normal, tenemos disrupción realizada por el balón. Si vuelvo a la lesión, aquí es donde está la lesión. Esta zona aquí es un nódulo calcificado que está protruyendo en la lesión, está entrando en la lesión. Aquí tenemos la arteria, la guía está lejos, eso también nos puede ayudar a identificar con un dispositivo de esterectomía. Y luego todo esto es placa fibrosa. ¿A cuánto están del tronco izquierdo, el tronco coronario izquierdo? No estamos tan lejos. Este es el tronco. Esto es una disrupción íntima o una disección media que fue un error iatrogénico del balón, y ahí tenemos un nódulo calcificado aquí, la guía y placa fibrolipídica. Este es el lípido que está cerca de estas zonas de baja atenuación. No se puede ver el tejido detrás, es todo granular, es una placa fibrolipídica calcífica. Es vulnerable, pero esta es una arteria calcificada. ¿Qué dispositivo tenés pensado utilizar? Porque entonces, el área luminal es de 2,886 y eso nos va a indicar el dispositivo. Le voy a pedir al panel a ver qué piensa el panel, qué tipo de dispositivo pueden utilizar, un balón o BSA, o cuál sería tu primera y segunda opción. Tenemos un calcio de 2,7 grados, el valor de corte que mencionamos, pero no conozco más de 5 milímetros. El ángulo o el arco es una lesión larga. Yo prefiero para este tipo, como está más hacia ostial, perdón, se puede en este caso no utilizar un dispositivo de soporte. Si quieren utilizar IVL, el balón tiene que ser inflado durante más tiempo. Entonces me preocuparía un poquito más en la estrategia utilizar una rotación, si bien el lumen está bien, y eso va a llevar una dilatación del balón. Tienen aquí un lumen de 2 punto algo, no recuerdo específicamente. Sí, ese es un punto importante, siempre ocurre. Entonces necesitamos es decir, cubrir ese arco y de 2,70 y luego se va a expandir el balón. ¿Piensa que es mejor utilizar un RotaWire mejor que un floppy para ese propósito? Sí.
Pero creo que en este caso es estable, hemodinámicamente es estable. La paciente el procedimiento sería simple en lugar de utilizar rotawire. En este caso de lesión donde tenemos una bifurcación del tronco coronario izquierdo, tenemos un tiempo de inflamación controlada, tenemos protección en las ramas, tenemos un sustrato ideal para ser tratado efectivamente con pocos pulsos. También se puede medir el diámetro de la arteria anterior descendente. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se deja el balón? Una vez que tengamos ya el balón, lo vamos a explicar. Se recomienda utilizar IVL, un balón 1-1, y luego se va hasta 4 atmósferas. Cada catéter, cada balón viene con un total de tratamiento de 82 segundos y está dividido entre 10 segundos cada uno. Es decir, cada uno tiene un episodio específico y se recomienda hacer 2 tratamientos. En total, 20 segundos en cada lesión. Se infla el balón a 4 atmósferas y después de que se despliega el tratamiento se incrementa a 6 atmósferas. Hay distintas prácticas y creo que la atmósfera 4 es bueno porque cuando queremos entregar 10 segundos por cada tratamiento, porque uno controla el proceso que uno está haciendo para poder justamente, si vemos que hay un compromiso clínico, podemos retraernos. Pero lo podemos hacer cada 10 segundos. Para a ver si nos podés observar la hemodinámica para ver la presión sanguínea y el balón. Creo que no lo va a causar en un escenario distinto porque no estoy hablando del OST, no hay embolización distal, que podría ser un problema. Los resultados ya lo voy a mostrar después. La lesión ostial no son contraindicaciones de ondas cortas. Entonces, esa sería una enseñanza muy interesante, muy importante, porque la duración de la inflación, no sería mayor a 20 segundos. Este paciente, soy Jorge Leguizamón y creo que este paciente tiene una lesión ostial, pero en el tronco coronario y otra lesión en el tronco coronario izquierdo. Y creo que es importante ver el osteo de la arteria circunfleja izquierda. ¿Cuál es tu opinión? Estamos hablando de el lado ostial, libre de si con enfermedad o sin enfermedad. Queremos mostrarte la angio. Después, si podemos, lo hacemos después. Pero fíjense que es una lesión, pero no es una lesión obstructiva.
La circunfleja ostial la vemos muy seguido con la restenosis. Ven que el balón ya va bajando. Voy a seguir con la presión sanguínea. Ahora tratamos de empujar el balón. Qué difícil. Tomen aire. Voy a empezar con la guía. No es fácil, como veo. ¿Les puedo preguntar algo? ¿Qué pasa? En Francia, en casos como este, usan la función moderada levotimendan desde el apoyo farmacológico. Los fármacos son muy atractivos. Creo que la clave es empezar con la presión 120 sistólica y si necesitas, por una cuestión de tiempo, no darle EPI para este procedimiento, generalmente hay que continuar con soporte farmacológico incluso después del procedimiento. Le voy a dar los minutos que necesitan primero para tener la presión sanguínea necesaria durante el procedimiento, pero nos ahorra mucho dinero porque, como vieron, el balón no pasó. Vamos a hacer dos balones no. La otra es usar el más pequeño, ¿no? ¿No lo han considerado? Sí, es buena pregunta. El perfil se ve mucho más diferente. No, es el mismo, Ron. Es el mismo catéter, distintos balones. La mayoría de los problemas que enfrentamos aquí tienen que ver con la falta de cumplimiento y los nódulos, la cantidad de nódulos que se ven en el angiograma. Vamos a usar dos balones en vez de uno. Vamos a hacer lo que dice el pasante. Si vemos este nódulo, es protuberante. Es importante usar una segunda guía durante se ve el non-compliant, el balón no compliant que no se expande como debería. En este caso, en muchos casos hay que combinar dispositivos. La aterectomía y las de presión. Acá ayer tuvimos un caso. ¿Qué porcentaje de los casos creen que podrán tener con este tipo de combinación? No muchos, pero no importa. De hecho, hay varios casos, 25 casos, de hecho, pero una de las regiones grandes en Estados Unidos que usan IVL combinado es BRG. ¿Qué pasa si afrontas el costo del dispositivo, pero no lo utilizas después? La mayoría de los casos se hizo con un RotaWire y con una combinación. En todos los casos, el RotaWire 2,5 y después el IVR. Esa es la que deberían haber hecho aquí, ¿no les parece? Pero a veces hacerlo así no está causando nada, pero a veces la guía se enreda. Pero no sé por qué el balón no compliant, en mi opinión, si usamos la otra guía, podríamos ingresarlo mejor. La guía Silk. Vamos a probar con la guía Silk.
No, está succionando la guía. Pero We take the circular out. I can put it back. It's easy. voy a volver a insertarlo. Cuando el panel quiere preguntarle cosas a los operadores, se complica. Se superpone mucho el sonido. Tomamos la guía Silk. Sacamos la guía Silk. Estamos al máximo para que lo puedan ver. Vemos la hemodinamia. Voy a ver si bajó la presión sanguínea porque no hay OCN. El balón también requiere 50-50 de solución salina y no queremos tener aire dentro del balón cuando hacemos este tipo de cosas. Entonces es algo muy importante que hay que notar porque hay que recordar que el enemigo del ultrasonido es el aire. Es mejor si hay fluidos. Entonces, ven mis manos. Voy a ir a 4 y voy a desplegar. Sí, tenés que ir un poquito más abajo todavía. Bien, vamos a ingresar un poquito más. Mucho mejor. Yo creo que ya cruzamos el ostium del izquierdo. Y como verás, no está expandiéndose. Estoy simplemente tratando de posicionar el balón. Tienen que avanzar un poquito más, pero no se puede porque la presión es mucha. Ahora vemos que esta es la manija y hay un solo botón aquí. Y voy a ver la tensión en el balón. Si quieren mostrar el pasaje del shock, la presión bajó y ese es el punto. Prácticamente no estamos haciendo. Ahora sí se recupera, pero recuerden que esto puede ser el potencial del comienzo, los problemas que tuvimos al comienzo. Es una combinación, nos podría ayudar. Quizás tengamos que sacar la guía. La presión es mejor cuando sacamos absolutamente todo. Ahora el balón ya está inflado. ¿Puedes ver la presión? Sí. Sí, ya se recuperó, así que vamos a volver a ingresar. Lo que sugiero, yo sé que todos están ansiosos de ver esto, pero quizás vamos a hacer una charla y ustedes graben todo y vuelvan con nosotros para ver el resto del caso, ¿sí? Dale, hagamos eso. Vamos a ir con la segunda ola de shocks. Se está moviendo. Bien, está en 4 ya. Tenés aire en el segmento distal. ¿Podemos usar una jeringa negativa? La presión sigue siendo buena. La infusión del Livo. Sí, tiene. Le hemos administrado el Livo. La guía ya salió, es el balón el que está causando esto. Pero el balón está más expandido ahora. Sí, se lo puede ver. Definitivamente está mucho mejor.
Lo vamos a sacar. Sí, yo sacaría el balón y la guía también. Tienen que llevarlo a 6 para después hacerlo a 4. Sí, lo hicimos en el ensayo, pero no lo he hecho en la práctica. Los 4 con los pulsos y el TCO. ¿Qué pasa con el TCO ahora? Vamos al ostium ahora con la imagen. Saquen una imagen, por favor, antes de sacar la guía. Vamos a sacar una imagen y un TCO. Vamos a sacar una imagen ahora. ¿Están listos? Foto. ¿Se ve bien? Muy bien. Mucho mejor. Entonces, hacen un CTO, un TCO y ahora vamos con ustedes en el piso y luego volvemos, ¿sí? Se ve buenísimo, se ve muy bien. Vamos a escuchar ahora del doctor Sharma, una charla. Si hay alguien que tiene mucha experiencia en todo este tipo de procedimientos, es el doctor Sharma. Él va a hablar sobre la selección entre principalmente la asterectomía en estos casos. Si puede compartir su pantalla, doctor. Doctor Sharma, puede compartir ya su pantalla. We can start the OCT. Okay. Maybe we need to unshare the cat lab and then it will allow you to share. Okay, share screen. Yeah, I think we're good. It's coming, yeah. You can see me. Okay, great. So this is exactly the Bien, las ventajas de los casos en vivo, así es como aprendemos con las distintas técnicas. Y luego los mensajes que nos llevamos. Lo que quiero hacer en los próximos 15 minutos, me asignaron esto para repasar algunos de los datos, básicamente, de distintos dispositivos de tratamiento que estamos usando en nuestra práctica. Básicamente, algunos ya han sido conversados, pero voy a hablar que la calcificación coronaria tiene una variedad muy amplia. Aprendimos que cuando el calcio es moderado o bajo, lo podemos manejar, pero cuando es severo hay problemas en ambos lados de la válvula. Vemos aquí ambos lados de la válvula, 70 grados, y el TCO más específicamente nos da la longitud, la profundidad y por supuesto el ángulo y el arco del calcio. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Todo está allí. Este es el puntaje, el score de calcio basándonos en el TCO. Un solo paper que nos muestra una angiografía interesante porque vemos que algunos de los de la detección de calcio se puede detectar con IBUS y que no lo detectó TCO. Y IBUS siempre es positivo, vemos que sí lo detecta. Entonces, ¿TCO es mejor o es IBUS mejor? Para mí, IBUS es mejor porque fácilmente podemos comprender qué le está sucediendo al calcio en estos casos. Sabemos que el calcio nos da problemas, no podemos ingresar con los dispositivos si hay calcio expandido y la bisección, la malposición, y todo este tipo de episodios que se nos presentan. Entonces usamos el rotary gret. Este es un ejemplo con bisección, pero la mayoría de las veces con un balón simple podemos ingresarlo sin ningún problema. El calcio del cual hablamos, el arco de calcio, es mientras más largo sea, más expansión del stent va a haber.
La angioplastia con balón, este es un estudio que se realizó con un balón entre 24. En el 17% de los casos se pudo ingresar con el balón. Un 10% de nuestros pacientes se ven calcificados, pero en los últimos años, y especialmente en Estados Unidos, principalmente debido a que en el resto del mundo el número es del 1 al 2% solamente. Entonces, el 50% usa rota, 38% OA, y en el mercado están aprobados y por eso se usan de esta manera. Hicimos un ensayo con el estudio MACE que habla de los pacientes y cuál es nuestra práctica. Esto fue hace 3 años. Ven que los más calcificados, severamente calcificados, usan el rotablator. Y en las lesiones severamente calcificadas en Estados Unidos se usan con una técnica no aterectomía. Y incorporamos los dispositivos de soporte LV. Yo dije que son lesiones grandes, calcificadas, anguladas, y vemos cómo se hacen pretratamiento, cómo se pretratan, porque nos van a dar más problemas cuando hacemos la intervención si no hicimos ningún tratamiento previo. Entonces, todas estas lesiones calcificadas deben estar pretratadas para poder tener una buena posición. Hay lesiones calcificadas con tecnologías balón y no balón, la aterectomía rotacional o con un principio diferente, pero en algunas con la alta presión, la dilatación de un balón non-compliant de alta presión, llamada NC, que no está disponible en Estados Unidos, pero sí en Brasil y en Argentina. En India definitivamente sí. También utilizamos la aterectomía con balón chocolate, angioescultura, etcétera. Orbital, por ejemplo, para lo que son lesiones calcificadas severas. También podemos usar una aterectomía coronaria láser. Esto rápidamente muestra la aterectomía rotacional con rotablator, el RotaPro, el sistema RotaPro que se ve aquí, y una vez que tienen una lesión severamente calcificada, utilizar el rotator ayuda y mejora los resultados en un 16%. Los balones modificados, hay un 16% que se usan en lesiones calcificadas severas y nos dan problemas en el procedimiento. Tenemos el registro Rotate, donde muestran estos casos en casos con altas complicaciones, donde se usa el Boila Rota versus aquellos planificados con el Rota Ablator. En la intervención cardiovascular se publicaron estos 2 papers con un consenso que determinaron de cómo hacer y cómo prepararnos para las técnicas rotatorias. Y hay un segundo dispositivo que es un poco más simple de configurar. Es 0,014, 0,012, comparado con los otros rotatorios. Luego la velocidad más alta y que va a una velocidad mayor de 120.000. Y en el ensayo Orbital y Orbit 2 muestra que hay un menor TLR y TBR. Después de 1 o 2 años, el TLR y TBR bajó en un 30 o 40% de los casos. Pero el promedio es de un 10%. Estas son algunas de las complicaciones. La disección tipo CIF, la perforación, el flujo bajo o lento, un 0,9%. El flujo lento puede
llegar a provocarse por el traslado de detritos en el flujo, y eso hace que sea más lento y una alta tasa de perforación. El ensayo Eclipse muestra datos que orbital es mejor seguido por un stent y comparado con la angioplastía convencional, y vemos los resultados después de un año. Este es el primero de los ensayos que nos muestra que MACE a largo plazo es mejor usando el orbital. La aterectomía orbital, acá la comparamos con la rotacional, la rotatoria, pero para todos los propósitos esta técnica se requiere una curva de aprendizaje muy grande, y el ABL, realmente para el ABL no hay necesidad de tener una curva de aprendizaje tan grande, porque las técnicas son bastante comunes. Fáciles de usar, ya dije que el rotabota es más fácil de configurar. Y estas son también del ensayo Orbit 2. Vemos Orbit, Rotablator un poco más alto con Orbital, y por supuesto más bajo con el flujo más lento, es bastante más bajo con Orbital. Si usamos Orbital tenemos una modificación de placa mayor de 1,5 bares. Estos son los datos que comparan Orbital versus rotativo. El TCO nos muestra que Orbital causó disección más profunda, pero al causarla tiene una mejor posición del stent, lo cual el porcentaje de mala posición fue mucho menor. La aterectomía orbital, 80.000 RPM asociados con perforaciones. Hemos publicado ya nuestros datos comparando rotacional con orbital, y básicamente nos dimos con que esto es lo que se mostró antes, ¿no? La disección un poco mejor, más baja con la rotacional, y lo más importante, la perforación más baja con la rotacional comparada con orbital. Y esas son las complicaciones. Hubo complicaciones mayores. No hubo complicaciones mayores, pero después de un año el TLR menor tuvo una tasa menor de muertes, y principalmente por la selección de pacientes, que fue de pacientes menos complejos. Y luego no se comparó directamente con a pacientes más severos para poder compararlos. Esto nos puede dar una idea de cómo fue la presentación. Un caso de CRT de hace 2 años. Este es el caso con una enfermedad del tronco izquierdo principal, tronco coronario izquierdo principal. Una vez que tenemos este calcio superficial, la arteria coronaria ya es cosa del pasado. Entonces, vasos grandes, hicimos 1,80, después 1,20, la dilatación del balón, el stent, y luego aquí en este caso usamos el IVL con el Foroflexton, y luego la postdilatación con el proximal debido a la disfunción de este caso en particular. Las preguntas siempre surgen, si tienen que elegir el rotacional versus el optimal. Pueden elegir uno, pero si hay una lesión aorto-ostial, es recomendado hacer el rotacional. El ángulo de la lesión también, para poder estabilizar múltiples lesiones y hacer bien el trabajo. El láser, el ELCA, con mecanismos químicos, también está disponible, y los tamaños de los catéteres son diferentes. A veces se puede ir de un 0,9 a 1,4, y el catéter Energy, si estamos haciendo algo que no se expande, si estamos usando un no expandible, entonces usamos el catéter Energy, que nos va a facilitar en el 50% de los casos la intervención.
Mucha gente está muy entusiasmada con este sistema que se llama litoplastia. Litoplasty, lo que en general se pueden combinar estos estudios. El estudio DisruptCAD nos muestra, miren al final, la disección, la perforación, se ven bastante bien, del 50-60% predilatado antes de ingresar con el dispositivo, pero la perforación es muy baja. Para resumir, lo que nosotros hemos realizado es que si tenés calcio severo, vayan con la aterectomía rotacional u orbital, seguida por IVL. Impela, si hay bajo nivel de calcio, no necesariamente tienen que hacer una aterectomía, pero pueden utilizar un balón. Y por supuesto también sabemos que si hay falla, por alguna razón no quieren utilizar un balón, siempre pueden hacer una aterectomía rotacional. Entonces, ¿cómo hacemos la selección? Angiografía leve a moderado, usamos un balón non-compliant. Si falla el balón, entonces se hace una aterectomía. Si el nivel de calcio es severo o moderado, entonces pueden usar IBUS o TCO. Y hemos escuchado que si el calcio es más, el arco del calcio es más de 180, entonces ahí los casos tienen que tener sí o sí una aterectomía. Y pueden tener IVL y los resultados van a ser mejores. Muchas veces la sinergia de los dispositivos, ya sea láser, orbital, rotacional, si el rol del calcio, de la modificación del calcio se puede usar superficial, se usa cualquier rotacional orbital, láser, tripsi, IVL sería lo mejor, pero si tenemos calcio nodular, entonces tenemos que hacer el IVL. No va a funcionar en esta situación y probablemente van a tener que hacer una aterectomía rotacional. Entonces, voy a detenerme aquí. Esta es mi última diapositiva para mostrarles los resultados del Monte Sinaí, de mi hospital, de todos los casos que hacemos, utilizando un 22% de los casos, 80% rotacional y algunos orbitales y láseres. Tenemos los sitios web donde toda la gente ve los otros casos en vivo. Muchas gracias. Dr. Sharma. Muchas gracias, doctor Sharma. Una revisión muy abarcativa con las distintas opciones. Me gustaría volver a la sala para ver cómo el doctor García, que va a hablar de imágenes de lesiones calcificadas, le vamos a dar, después va a tener 10 minutos. Quisiera volver a la sala rápidamente, les vamos a mostrar lo que hicimos. Hicimos el shockwave. 2 pulsos y luego utilizamos el shockwave. Después del shockwave hicimos, si puede mostrar el antes y el después. Quisiera resaltar, si se acuerdan, el calcio, el nódulo que medimos antes. Si observan aquí con la lupa, no se movió, no se desplazó el calcio, pero es como un desplazamiento de una placa tectónica, por así decirlo. Entonces se separó esto de esto, y lo cual mejora la expansión a la hora de colocar un stent. Aquí está entonces la fisura. Está en distintas imágenes. Después del OCT,
tomamos un stent 0.2 y lo posicionamos con presión y luego hicimos postdilatación. Aquí está el angio, aquí está el stent subiendo y la postdilatación con 7.5 y decidimos hacer IVUS y no OCT. Para responder OCT y IVUS tenemos algunas limitaciones con la enfermedad ostial, por eso decidimos usar IVUS ostial con OCT, sí, usando una guía. Si le podemos mostrar la imagen de IVUS, esta es una combinación de dos modalidades de imágenes. En este caso, esta es la zona más constricta, más estrecha, 7 milímetros cuadrados, y vamos a volver al borde proximal del stent. Justo allí. Este stent está en esta porción del tronco coronario izquierdo. Este es el tronco coronario izquierdo. El área luminal mínima. Y creo que tenemos una buena expansión del stent. Esta es la imagen. El angio se ve bien, el paciente hemodinámicamente estable, Utilizamos LIVO, usamos LIVO. Entonces le vamos a pedir al doctor García que en los próximos 10 minutos nos hable sobre imágenes de lesiones calcificadas. Muchas gracias, Ron. Es un honor, Alfredo, estar con ustedes aquí en Solasicasi. De hecho, borré algunas de las diapositivas para no ser redundante, repetitivo con respecto a la charla anterior. Sabemos que 1 de 5 pacientes tiene estas lesiones. Este es nuestro estudio, por eso conservé la diapositiva. Fue publicado la semana pasada, donde comparamos OST y angio. Y podemos observar aquí que en realidad OCT detecta 69 de 75 lesiones calcificadas y angio 30, menos de la mitad, que es un 40% de lesión con angio comparado con OST. El tema es después qué modalidad de imagen deberíamos utilizar para caracterizar con estas limitaciones de geografía invasiva con lo que ya tenemos disponible, como estuvimos charlando, es IVUS o IOCT. Aquí comparamos, o la publicación compara OST, IVUS y la histología. Podemos ver la sensibilidad y que es básicamente la misma. Podremos concluir entonces que hacen el mismo trabajo en cuanto a la detección de calcio. Estas son las definiciones del consenso de OCT. El calcio que aparece como señal pobre o una región heterogénea con un borde delineado, muy bien delineado, bien marcado. Y aquí vemos en el consenso de IVUS, lo que necesitamos que recordar es esta sombra acústica. Ahora vamos a ver los méritos de OST y IVUS. OCT nos da la extensión total, el grosor, el arco del calcio, y IVUS solamente nos indica el arco, pero nunca la profundidad o el grosor del calcio. Algo que tenemos que considerar siempre, porque a veces nos olvidamos que hay distintos tipos de placas calcificadas y no todas son iguales. En estos reportes del 2020 tenemos una linda histología de un estudio coronario que muestra la calcificación de la placa. Aquí lo vemos en un
en una microtomografía son lesiones que son tratadas en enfermedades coronarias, algunas menos frecuentes con estas calcificaciones nodulares, y también tenemos algunas consideraciones para tratarlas, y así se ve en la microtomografía. Y finalmente, estas fibroateromas voluminosos que tienen este core necrótico, este calcio, que tienen calcio en la profundidad de las placas. Y también, entonces, teniendo en cuenta que tenemos distintos tipos de placas calcificadas y no solamente tenemos que ponerlas todas en la misma bolsa, volvamos al tema de las imágenes. Y ya hemos hablado entonces sobre IVUS y OCT. Ahora quisiera que tengamos en cuenta que cuando utilizamos IVUS para la caracterización del calcio, tenemos que pensar en la tecnología que estamos utilizando. En la parte superior muestro dos imágenes de 40 Hz y el mismo paciente aquí con 20 MHz, el catéter en el mismo lugar coronario, y vemos que el arco de calcio con 40 MHz la mitad de la circunferencia contiene calcio, y con 20 MHz vemos que la calcificación es menor y solamente está limitada a este cuadrante de la arteria coronaria. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por lo que dije anteriormente con respecto a la distribución, el espesor del calcio, que la OCT caracteriza con total claridad, y las limitaciones que tenemos con IVUS, que seguramente hay otros temas con IVUS, tengo una leve preferencia por OCT en procedimientos calcificados, y de aquí en adelante mi presentación se centra en las imágenes de OCT para lesiones calcificadas. Y algo importante a tener en cuenta, a pesar de que OCT parece perfecto, inclusive a nuestros técnicos y fellows pueden interpretar perfectamente las imágenes, somos humanos, somos limitados. Esta mañana le pregunté a mi hijo cuántas piernas ves, cuántas patas le ve al elefante, y me dijo 6. Entonces tenemos nuestras limitaciones, y por eso justamente IVUS es muy ineficiente en el Cath Lab, y OCT es la herramienta que se está utilizando porque estas soluciones caracterizan la presencia de calcio en cuanto a su arco. Automáticamente, una vez que tenemos la adquisición de OCT, nos va a indicar en cada diapositiva, vamos a ver en la parte superior, nos indica la extensión del arco del calcio y también el espesor de esa calcificación. Y esta no es la única solución. Tenemos este otro software, el OST Plus, que no solamente indica la presencia de calcio, sino también las otras tipos de tejidos lipídicos apenas unos segundos después de empezar, de terminar con la imagen de OCT. Entonces, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que la calcificación tiene consecuencias con respecto a los dispositivos que utilizamos. Entonces, y eso incrementa las tasas TLR, y más importante también cómo estas lesiones calcificadas, la subexpansión del TEN, mala posición, distintas complicaciones que necesitamos prevenir dentro de lo posible, y eso nos va a ayudar a reducir las complicaciones que vemos en este tipo de pacientes. Esta diapositiva ya fue mostrada antes, pero para mí es un preámbulo para la próxima diapositiva. Necesitamos recordar que la expansión del stent del 100% es perfecto, por eso tenemos que apuntar a eso, y vemos que hay una correlación inversa con respecto al grado de calcificación en este eje, por lo cual necesitamos romperlo para que sea más pequeño, y así de esta forma lograr una mayor expansión. También recordar estas 5 S de lesiones calcificadas 50 o más de la circunferencia, tenemos 2 puntos. Si es 0,5 o más en cuanto al espesor, 1 punto, y más de 5 milímetros se obtiene 1 punto. Y hemos visto, esto tiene implicancias para el éxito del procedimiento de colocación de stents, por lo cual tenemos que tenerlo en cuenta. Hay distintos algoritmos, y el doctor Sharman presentó 2, pero tenemos muchos más, y la literatura tiene muchísimos de estos algoritmos, por lo cual
Tuve que hacer mi tarea y elegir aquellos que son más simples, más fáciles de adoptar, pero también de recordar. Y creo que Carlo Di Mario realizó un enorme trabajo y aquí tenemos la clasificación en cuanto a la predilatación del balón, si funciona o no. Si no, se procede con la implantación del stent. Y después pasamos aquí con la litotricia como opción con la predilatación del balón, pero no nos interesa la calcificación leve porque el tema tiene que ver con cuando estamos tratando calcificaciones severas o moderadas. El sistema de scoring que utilizamos nos va a ir guiando a lo largo del procedimiento. Si tenemos 1 o 2 puntos, tenemos calcificación, pero no es tan crítica, por lo cual podemos intentar colocar un balón. Quiero recordarles que el estudio Pre-Calcus muestra en la comparación de balón y rotacional u otros dispositivos similares, logran un 80% de tasa de éxito. Entonces, rotacional y scoring balloons logran la misma tasa de expansión y son comparables. Entonces, necesitamos ocuparnos de ese 20% que no responde a esos dispositivos. Por eso tenemos este otro tipo de soluciones. Si no obtenemos un buen resultado con litroticia, entonces tenemos las otras alternativas como rotacional y orbital. Si tenemos un puntaje de scoring 3, 5 más alto, podemos saltear estos dispositivos. Si no funciona, entonces la solución pasa a ser rotacional o orbital. Y aquí a la derecha tenemos dos situaciones que la lesión era incruzable con estas dos soluciones y la combinación de esas como lo proponía el doctor Sharma. Con eso quisiera mostrar este último ejemplo, muy cerca a lo que hemos visto. Es una calcificación severa, más del 80% de la circunferencia, 0,05. Se ven los distintos cracks inducidos por la litroticia y vemos la expansión como lo muestra en la última imagen. Conclusión, todos tenemos que recordar calcio en cuanto severo, modero. Tenemos que pensar en cuanto a hacer una excelente detección, precisa detección de calcio para informar nuestras decisiones clínicas, y es mejor que la angiografía. No es siempre mejor que la angiografía, pero es similar a IVUS en cuanto a la detección, pero no en cuanto a la caracterización total. Y creo que OST y la interpretación de sus imágenes es más fácil y más rápido y es automático y se correlaciona con los resultados de procedimiento. Y con eso agradezco a todos por su presencia, su atención. Gracias, Héctor. ¿Puedo hacer un comentario, Ron? Sí, por supuesto. Si entendí a Héctor en tu algoritmo, en la presencia de calcificación moderada y severa, vos primero vas con IVL y después con rotacional o con optimal. ¿Es correcto? Sí. En los casos de moderada o severa calcificación, si vemos el TCO en los puntajes, en el scoring, primero podemos ir con los balones NC y los scoring. En los 3 estudios que se realizaron comparados con la aterectomía rotacional, tenemos la misma expansión del stent. Entonces no tenés que empezar con una solución ya cara desde el principio. Empezar con los balones NC, con los balones. Una vez que tenés a moderado, a severo, quizás ahí tenés que usar la litrotripsia porque quizás no puedas modificarlo tanto. El algoritmo dice vaya directo a litrotripsia. En cuanto a la rotacional y la orbital, hay un 30% de los pacientes que no van a tener éxito con los balones litotripsy, ni con los NC, ni con los si no usar una tecnología tipo bailout. Tenemos que acordarnos también que el costo del litotripsy es muy alto
Entonces muchos prefieren no. Si funciona bárbaro, te ahorraste $4.700, pero si no funciona, vas a tener que pasar al IBL. Tenemos todas esas combinaciones optiotripsy, rotatripsy, hay varias opciones, pero hoy les hemos mostrado que es un caso muy difícil el que les mostramos antes, porque era ostial del tronco coronario izquierdo, sin soporte, no se podía cruzar la lesión desde un principio, había predilatación, la litotripsy era la única que podía superar esos desafíos y el tripsy lo hizo sin mostrar mucho más que esa fisura grande, pero mi última diapositiva era, ¿por qué es esto algo que cambia las reglas del juego? Porque es seguro, eso es lo más importante. No hay perforaciones con litotripsy, no hay disecciones con litotripsy, no hay embolización distal. Entonces esto nos da muchísima más confianza y sigue funcionando. Entonces lo vimos en otros ensayos, en otros casos como el caso de hoy. Y la efectividad que obtienen con los otros dispositivos no nos da la seguridad ni la facilidad de uso que por ahí no puede ser vencido con el litotripsy. Por eso lo llamo yo a esta técnica como un cambiador del juego. Creo que se nos acabó el tiempo, quiero respetar el tiempo y agradecerles a todos por incluirnos en la próxima reunión va a ser en persona, creo que va a ser después de la pandemia, ojalá, y celebraremos los 25 años de CRT del año de la pandemia. Juan Pablo tiene una pregunta. Sí, una preguntita con respecto a cuando uno quiere postdilatar y recién han implantado un stent. De acuerdo a los datos, litotripsy puede causar disrupción de los polímeros, de los polímeros. Entonces hay datos que si queremos aplicar menos de 20 pulsos. ¿Qué piensan al respecto? Yo voy a contestar. Esto es lo que he estado usando en Estados Unidos y la empresa no lo promueve. De hecho, es el único dispositivo que funciona cuando tenés un stent no expandido. Hay cambios en los polímeros, pero no hay todavía tejidos cicatrizantes todavía. Y si no hay expansión del stent, no se puede lograr con orbital ni con los rotacionales. Entonces, quizás está en la etiqueta, pero lo que podemos lograr si no está en la etiqueta, no es que no lo podamos hacer. Hemos visto muchos casos en los que es el único dispositivo que funciona cuando tenés un stent no expandido. Quizás esto sea cierto, lo de los polímeros, pero si es una herramienta que funciona, no veo la cantidad de pulsos, no sería de importancia. Quiero que el doctor Sharma me corrija lo que diga. No, pero muy bueno la pregunta. En el caso de una aguda, pones un stent, no preparaste la válvula de la lesión y ahora pusiste el stent, el láser, la rotacional, todo no va a funcionar. Entonces, en ese caso, como dijo el doctor Waxman, mi empresa tiene los datos. IBL definitivamente causa una disrupción de los polímeros y de los fármacos. En esos casos se requiere múltiples pulsos para implantar en principio el stent. Entonces, pero no tenemos un stent farmacológico, pero a largo plazo cuando el paciente vuelve con alguna complicación, hay otras técnicas como rotacionales o láser que se podrían utilizar por contraste. Orbital también podría llegar a funcionar y en esos casos, estamos haciendo algunos casos que vinieron con una aterectomía rotacional, el stent no se expandió, hicimos IBL 3,5 y se abrió. En combinación, para expandir los stents a futuro van a funcionar. Muchas veces en esos casos tenemos que tomar nuestros riesgos y
El problema son los casos agudos. Y básicamente es por lo que suceden. ¿Por qué suceden? Porque no nos preocupamos por la lesión anteriormente. Si no usamos imágenes tampoco, en primer lugar. ¿Algún comentario de los panelistas? Levanten la mano quienes tengan alguna pregunta, por favor. Quiero hacer un comentario con respecto a trifurcación, la trifurcación. La trifurcación del tronco coronario izquierdo, de la lesión en el tronco coronario izquierdo, es una situación que nos presenta, no protegido, que nos presenta un problema realmente, porque la aplicación del IVL con el IVL en esta obstrucción particular. Entonces, trifurcación del tronco coronario izquierdo. Entonces, la preparación de la lesión. La idea es dejar la lesión en la bifurcación donde se presente, pero el orbital, el rotacional, no podés dejar la guía. Preparar la lesión, el mismo balón que usaste para las otras 2 o 3 ramas, para los casos de considerar la trifurcación como la bifurcación. Vos decidís qué vas a poner, cuál de los vasos vas a sacrificar. Entonces, con resultados subóptimos. Quizás el flujo está correcto, va a haber mini fisuras, pero bueno, desde el punto de vista clínico, en una calcificación con IVL y trifurcación, te vas a fijar, vas a preparar la lesión, pero hay que predilatar, como lo que hicimos hoy, antes de ingresar con el IVL. Pero el procedimiento en final debe considerar una bifurcación, pensando que una vez que empieza a trabajar con 3, hay datos publicados de hace 15 años que donde se han puesto 3 stents, 3 balones, y los resultados no son buenos. Entonces, después de la primera supresión, trabajar sobre la trifurcación como si fuera una bifurcación. La rama intermedia es demasiado larga. ¿El abordaje es el mismo? Sí, sí. Generalmente así va a ser una trifurcación. El principal es más largo. Es raro ver que el del centro sea muy grande y las ramas los de los costados son 3,5, el del medio va a ser 2,5. Es así como se dan la mayoría de las trifurcaciones. Entonces te basas en el lado del vaso y vos decidís cuál querés preservar. Otro comentario del doctor Fernández Pereira. Patricio. Solo nos queda un minuto. Doctor García, si él usa ahora Dextan en vez de Construct Media para OCT, en aquellos casos en los que tenemos muchos pacientes que no pueden usar con el contraste medio, como enfermedades crónicas. Sí, no sé si me escuchan, pero mi respuesta es sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, como sí, mitad y mitad, todo es bueno, menos contrast media. La calidad es muy parecida. La calibración del sistema es la que hay que cambiar en la consola, porque uno cambia hay que cambiarlo de contrast media, pero los datos son muy comparables. Un comentario cortito, Alfredo. Patricia primero, porque tenemos 6,3
3, un infarto al miocardio. Déjenme, ¿cuáles son las razones? El pronóstico de estos pacientes. Recuerden que 6,7 sigue siendo bajo porque todos los ensayos con orbital llegaban a un 10%. Entonces, esto es parcialmente de hacerlo sobre una lesión calcificada. De hasta un 10% van a estar bien, pero también la pregunta surge de qué va a pasar con los resultados adversos a largo plazo, porque hay una pequeña cantidad de, una parte de esto es abordar la lesión con un buen lumen y con un mejor resultado. No hay un momento mejor que en el momento de la intervención para definir si esta lesión, y 6,7 creo que es mucho mejor que lo que sí, es el grado más bajo para un procedimiento así. También la definición de infarto al miocardio, ¿no? Sí. Y durante el periprocedimiento hay que ver cuáles son los impactos a largo plazo, sí. Jorge, tu último comentario. Mi último comentario. Tenemos experiencia con rotablación desde 1991. En ese momento, hasta hoy, la complicación más relevante era atrape de par dentro del stent, especialmente en obstrucciones calcificadas y recurrentes. Esta situación creo que quizás puede ser tratada con IVL. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Sí, sí. El atrape de bars, nosotros en nuestro paper queríamos escribir un párrafo completo de cuáles son los casos en donde hay atrapamiento y las técnicas relacionadas a cómo tratarlos. IVL puede o no funcionar. La pregunta es, hablemos de atrapamiento. El stent no se expandió y no podemos volver porque ya sacamos la guía. Un bar puede prevenirlo, pero sí sucede. Tenemos un caso de 2018, en agosto, en CCIE, y no lo podíamos sacar. Y básicamente en esos casos cortamos el rotablation, la barra, y sacamos el casco de teflón y luego lo tiramos. Y ahí sale. Claramente no queremos tener esa situación, ¿no? Pero en la mayoría de los casos con IVL se puede, si se puede hacer está bueno, pero muchas veces en restenosis con stent quizás no sea útil para múltiples lesiones. Hablamos de 2 o 3 stents, además del IVL o de los balones, y la rotablación se usa para, y hay una descripción de hecho sobre esta técnica para cuando hay atrapamiento, usando avanzar lentamente, descartar el bar y tirar a un 99% de las veces vamos a poder sacarlo y el paciente no necesitará pasar a cirugía. Sí, pero lo importante es ver las imágenes. Si esto es un stent ya expandido, IVL, aunque no sea un stent reconocido, tienen que saber que hay imágenes. Incluso la terapia no va a funcionar si no se expandió el stent. Creo que es una terapia combinada. Pueden hacer IVL y después de eso un balón, un DES, pero no usen una aterectomía rotacional. Bien. Ron, estamos ya en la hora. ¿Me podrías dar tus palabras finales? This has been
que, bueno, ha sido un honor para nosotros, el equipo CRT, el doctor Sharma, que es parte del equipo, si bien es de Mount Sinai, que nos dio una excelente revisión de cómo tratar lesiones calcificadas, que sigue siendo un desafío y lo subestimamos lo que podemos hacer para optimizar los resultados. Y sabemos cómo utilizar las herramientas, imaginología y todos los dispositivos y IBL ahora, vamos a obtener mucho mejores resultados, menos restenosis y mayor durabilidad en cuanto a resultados. Muchas gracias, doctor Rodríguez, a Solasi, que nos permitió participar en este prestigioso congreso. Muchas gracias y esperamos verlo en febrero del 2022. Va a ser un congreso en persona, sin pandemia. Muchísimas gracias a todos por su participación.